Más de una vez he contado que hace muchos años, yo tendría unos 35 años, o sea que debe ser hace 30 años, fui con el profesor Minoprio de Mendoza, con quien hice mi tesis de doctorado en histoplasmosis y escribí mi primer libro hace muchos años. Fuimos a la Academia de Medicina, a la presidencia, arriba, en el primer piso creo que era. Y ahí estaba Virgilio Foglia, el que trabajó con Husay. Estaba Horacio Rodrigo Castel, el neumonólogo. Yo la verdad es que no salía de mi asombro. Yo sigo siendo un simple médico de provincia, de una provincia argentina contra la pared, que un día se hartó de ver pobres, nada más. Eso soy yo. Y la verdad es que estaba calladito, no tenía nada que decir. Y estaba el doctor Zabaleta presidiendo la academia en ese momento, el famoso salteño, cirujano salteño. Estaba Pablo Negroni, el micólogo, uno de los más grandes micólogos del mundo. Y estaban hablando de una tercera persona ellos. Y yo escuchaba, callado. Y se reían mucho, se reían mucho. Y entonces se dio vuelta Zabaleta y me dijo: mire, doctor, discúlpenos, pero cuando un petulante se hace el humilde es intolerable. Estaban hablando de otra persona, que era un petulante que se hacía el humilde. Entonces yo, que soy tan poca cosa, en realidad se sentía Gardel el tipo. Yo no soy un petulante ni me hago el humilde. La verdad es que me conmueve esto y supera todo lo que pensé que me iba a pasar. Nunca pensé que iba a ser recibido en esta academia, nunca pensé muchas cosas que pasaron, nunca pensé que íbamos a tener 40 centros con INE en el país y 4 en el extranjero. Nunca pensé que nuestra obra iba a recibir el primer premio en el Congreso, en el primer Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública en Barcelona. Nunca había 200 países. Nunca pensé que íbamos a ser el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Nunca lo pensé a eso. Fuimos haciendo acciones concretas, fuimos dando respuestas concretas a problemas concretos y terminamos haciendo algo que nos superó a nosotros mismos. La verdad es que estoy emocionado, conmovido y será que cada vez me pongo más grande. Hoy soy más grande que ayer. Ayer vine mejor a Buenos Aires. Hoy ya estoy más. Y cuando lo escucho al doctor Pedro Barcia o lo escucho al doctor Avelino Porto decir lo que dijeron, a mí me conmueve. La verdad es que me toca el corazón. Les agradezco sinceramente, honradamente, honestamente, en nombre mío, de mi familia y de la gente que conmigo colabora. Muchas gracias. Voy a ocupar el sitial de Rodolfo Rivarola, que antes lo ocupó Pedro Frías, antes que yo. Lo conocí a Pedro Frías personalmente. Rodolfo Rivarola murió 4 años antes de que yo naciera, pero lo he escuchado mucho. Mi mujer era abogado, tengo una hija que es abogado. Lo han escuchado, lo han leído, lo han recreado en casa. La personalidad de estos hombres, escritos de estos hombres, siempre se han recreado. Lo he escuchado de mi padre. Lo conocí personalmente a Pedro Frías. Tuve un privilegio. Un día fui a dar una conferencia y él era el otro conferencista. Y no hablé. Dije: no, doctor, ¿usted tiene 1 hora para hablar y yo otra hora? Sí. No, hable usted 2 horas y listo, me siento.
Total, a mí me ven todos los días. Los mendocinos esos que me habían invitado, dije, sí, me ven todos los días. Vengo el sábado que viene a la tarde. Pero escuchémosle a don Pedro Frías. Y creo que fue un acierto, porque todos nos enriquecimos, todos nos encantamos con ese hombre precioso. Era una joya. Pedro Frías. El doctor López Mesa, en un congreso de Derecho Constitucional hace poco, dijo una cosa muy bonita. Me lo comentaron, fue notable, sin saber yo que iba a ocupar un sitial que ya lo había ocupado él. Y dijo que Hegel decía que hay dos cosas de las cuales uno no puede escapar. Dice, no puede escapar de su pellejo y no puede escapar de su tiempo. Sin embargo, decía, Pedro Frías se adelantó al tiempo por su ética. ¿Y qué es la ética? La manera humana de aprovechar el tiempo, de optimizar el tiempo, de ganar tiempo, de perpetuarse en el tiempo. Fue un juez insigne, notable, maravilloso, un juez cabal, dijo textualmente este hombre. Nosotros, dice este doctor, dice, los que hemos pretendido muchas veces entrar al Poder Judicial sin suerte, me escribió de Tucumán un cura que lo había escuchado y que se conmovió y me mandó decir estas cosas, el padre Pedro Chiesa, que es un amigo querido mío. Los que hemos querido entrar al Poder Judicial sin suerte, vemos con horror jueces que están relacionados con corrupción, jueces que están relacionados con prostitución, cosas que se suponía que no deberían verse nunca. ¿Qué jueces, dice Pliner, Rosalía, Frías, honraron la justicia, honraron la patria? La patria lloró cuando se murieron. Es precioso. Platón decía que un juez era la justicia caminando. Y eso fue Pedro Frías. Valga un homenaje entonces a ese hombre extraordinario. Y vamos ahora a Rodolfo Rivarola, el dueño del sillón, el dueño del sitial. Rodolfo Rivarola, rosarino. Este rosario es curioso, che, nos da cada cosa maravillosa. Nació en 1857, murió en el 42. Se lo define como el último hombre de la generación del 80. Fue crítico del positivismo imperante en esa época, por eso más de uno lo trató de que un hombre incoherente. En realidad fue muy coherente. Decía una sola cosa, hacía una sola cosa. Lo que pasa es que evolucionó, creció, mejoró como mejora una amistad, como mejora un vino, como mejora una madera. Se educó en el Colegio Nacional Central de Buenos Aires, donde tuvo el privilegio de tenerlo como director a José Manuel Estrada. José Manuel Estrada le marcó la vida. Yo vivo en la calle José Manuel Estrada en Mendoza. Le marcó la vida. Le enseñó a amar a la democracia y le enseñó a amar a la libertad. Él nos decía que podríamos tener una democracia realmente efectiva si teníamos virtudes cívicas. Él nos decía que debíamos amar la libertad de prensa. No se podía amordazar a nadie, porque eso nos enriquece a todos, marca errores,
hace corregir rumbos, manifiesta inquietudes, vicisitudes, quehaceres. Debíamos amar la libertad de prensa. Fue abogado, fue doctor en Derecho, fue juez en Corrientes, en Buenos Aires, trabajó en juzgados, trabajó en la Suprema Corte, pero su pasión era la docencia, que la heredó de ese hombre que tanto influyó en él, que fue Estrada. Fue docente de Derecho Civil, profesor en la Universidad de Buenos Aires y profesor también de Filosofía. Y luego se fue a La Plata, donde fue profesor también de Filosofía y de Derecho Civil, y finalmente terminó siendo rector de la Universidad de La Plata, continuando la obra del rector anterior que fue el fundador de esa universidad, Joaquín B. González. ¡Qué privilegio! Pregonó la ética kantiana. Se opuso a ese cerco cerrado y crítico, positivista, relativista y amoralista que imperó en esa época en buena parte de la sociedad. Juan Pablo II, Benedicto XVI también rescatan la ética kantiana y nos dicen que el hombre nunca puede ser un medio, porque es un fin en sí mismo. Y debemos respetarlo, mimarlo, cualificarlo, cada uno es una joya. Combatió los prejuicios religiosos y antirreligiosos. Recomendó la independencia, la tolerancia, la serenidad. Nos dijo que teníamos que tener cultura filosófica, porque recién así tendríamos sentido crítico. Nos recomienda la filosofía. Para obrar bien hay que pensar bien, decía. Y tiene razón. Y eso se engarza con lo que nosotros hacemos. No son punibles, dice el artículo 34 del Código Penal, no son punibles quienes en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades o alteración morbosa de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a mejorar la sociedad jamás contratando más vigilantes en las esquinas, dándoles más celulares, dándoles más móviles o mejorando sus armas. Vamos a mejorar la sociedad en cuanto a la violencia y el delito se refiere el día que nos demos cuenta que la principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Es así de simple, es así de sencillo. Ese cerebro dañado por la miseria, por la pobreza y por la injusticia, será un cerebro insuficiente para educarse. La deserción y la repitencia no son consecuencia de que no hay una tradición de estudio en la casa. No, tampoco tenían tradición de estudio quienes vinieron a estas tierras corridos por la miseria, por el hambre y por la guerra, y soñaron con tener su hijo doctor. Sabían lo que tenían que hacer, porque el cerebro estaba intacto, se había roto lo material. Europa sale de sus dos guerras absurdas porque el cerebro estaba intacto. Y América Latina no sale del atraso crónico en el que está porque nuestro cerebro está dañado. Allá pobreza externa, aquí pobreza interna, daño sociogénico, biológico, mala cosa. Lo digo como un viejo médico que soy, tengo 40 años de médico
y 20 años haciendo pobreza. No estoy hablando pavadas. No vengo a hablar pavadas a Buenos Aires. No ando paseando por el país. No me interesa pasear. Me interesa el país. Para obrar bien hay que pensar bien. Y para pensar bien hay que tener cerebros cableados. Ya vamos a verlo enseguida. Delito es la infracción a la ley del Estado promulgada para seguridad de los ciudadanos mediante un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Carrara, el penalista italiano. Delito es un acto típicamente antijurídico y culpable. Aftalión. ¿Es la foseta occipital media lo que condiciona el delito? ¿O es el hambre, la miseria, la pobreza, la injusticia de ese chico que nace y muere en un rancho asqueroso, desprovisto de colores, de música, de alegría, con figuras maternas o paternas desdibujadas cuando no ausente? Por favor, por favor. Yo entro a los ranchos miserables, me siento en sus camas asquerosas y veo lo que comen. Cuando es tiempo de ajo, comen ajo. Desayunan, almuerzan, merendan y cenan ajo. Cuando es tiempo de cebolla, cebolla. Cuando es tiempo de papa, papa. Y cuando no es tiempo de nada, nada. He visto prostitución, drogadicción, violaciones, incesto. He visto todo lo que hay que ver para darse cuenta que la corrupción de lo mejor es lo peor. El hombre es lo más grande de la creación, pero el hombre corrompido, Dios mío, Dios mío. El hombre no mata con el cuchillo, el hombre mata con el corazón. Es ahí donde hay que hacer el cambio. Las crisis mundiales son crisis morales y estamos en una profunda crisis moral. Y las soluciones a las crisis morales no son técnicas, las soluciones son éticas. Para obrar bien hay que pensar bien. Qué extraordinario, doctor, qué maravilla. Dio una mirada desde dentro, una mirada humanística, pero también dio una mirada desde afuera, una mirada científica. Rodolfo Rivarola decía que la política es una ciencia experimental y que la verdad debía manifestarse en los resultados. Es elemental. Nos decía que era parte de la ética y que la democracia es la forma de gobierno que más moral exige. Decían que buscaba el voto calificado y él decía, no, busco la educación. Si tenemos educación, todos los votos van a ser calificados. Elemental. Por eso le agradezco a usted esta posibilidad que me da, doctor. A usted también, Pedro. No solamente de expresarme, que eso es muy bueno, sino de ocupar el sitio que ocupó un gigante. Me encanta. ¿Por qué? Porque Abel Albino es un agrandado que anda buscando protagonismo. Que me parta un rayo. No quiero nada
no necesito nada, no busco nada. Amo este país. Me crié en una familia que amó este país. Papá hablaba de San Martín y lloraba. Así me criaron. Me hacía que lo llevara a un desierto espantoso de Mendoza, que se llama las Lagunas de Guanacache, que ya no existe ninguna laguna hace más de 100 años. Y se bajaba el viejito y le decía, papá, son las 4 de la tarde, hace 40 grados de calor, ¿y vos querés que te lleve a la laguna de Guanacache? Me decía, hijo, la familia no es democrática, es jerárquica. Llévame. Entonces lo llevaba el viejito y se bajaba con su bastón. Me decía, tiene que querer estas piedras y estos sauces porque nos dieron todo. Nosotros no éramos nadie. Nosotros somos prisioneros de guerra portugueses que vinimos hace 230 años al país. Y este país nos dio todo. Nos dio casa, comida, trabajo, educación. Donde entramos la gente nos quiere y nos respeta. Aquí está enterrado su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y su chosno. Y ahora está enterrado mi padre y ahora está enterrada mi mujer. ¿Por qué quiero esto yo? Porque esta es mi patria. Patria no viene de plata, patria viene de pater. Patria es el lugar legado por los padres, patria es el lugar donde están enterrados los padres. Yo tengo la obligación, pero también tengo el derecho de trabajar. Y que me dejen tranquilo. El que quiera colaborar, bienvenido. Y el que no, que se haga a un lado, porque vamos a pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál es el plan? ¿Promocionar a Abel Albino? Por favor. El plan es una gran nación. Grande, rica, poderosa, donde todos vivamos 100 veces mejor. Los que hemos aprendido a leer y escribir en este país querido, tenemos la obligación moral de hacer que cada uno de nuestros niños pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Yo soy médico y soy médico de niños. ¿Qué puedo decir yo? Que debemos terminar con el aborto indigno, con la prostitución infantil, con el maltrato infantil, con las enfermedades infantiles, con la pornografía infantil. Por favor. Que mutilan el rostro de nuestra civilización. Debemos procurar que cada niño tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista y una dieta equilibrada que le posibilite un desarrollo físico y mental adecuado. Esto ya no depende de las posibilidades físicas o financieras. Esto es una cuestión de prioridad política. Hagamos una gran nación y podemos hacerla si todos juntos trabajamos. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, el empresariado y la comunidad, todos juntos como hermanos que somos. Eso es lo correcto, eso es lo digno, eso es lo honorable. En pos de eso estamos. Nos daba un consejo. Tenemos que tratar de divisar el fin supremo, decía, sin olvidar lo terreno. ¿Dónde lo dijo a esto? En la Universidad de Tucumán, a principios del siglo pasado, en mi querida Universidad de Tucumán. Qué curioso, ¿saben qué dice su lema? Pedes in terra accidere visus, con las pies en la tierra y mirando las estrellas. O sea que tiene mucho que ver Rodolfo Rivarola con la Universidad de Tucumán. Ese era su pensamiento. No existe facultad de ciencias políticas, decía. Tienen que hacer una y va a ser la primera del mundo en Tucumán.
a principios del siglo pasado, cuando estaban haciendo esa casa. Asociaba la democracia al gobierno de los mejores, la aristocracia, la intelectual, la única válida. La Constitución es un programa de acción, nos decía, que busca el justo punto medio. Su poder es la templanza, la moderación, el equilibrio. Y serán traidores a la patria los que otorguen o acepten la suma del poder público. ¡Qué interesante! Artículo 29. ¡Qué interesante! Los que asuman o favorezcan. Y los partidos políticos deben ser fuertes, porque sin partidos políticos tenemos el peligro de caer en totalitarismos. ¡Qué interesante! Sarmiento decía, gobernar es educar. Y él decía, educar es gobernar. Daba vuelta el término. Discutían, digamos, intelectualmente en algún aspecto, pero estaban en lo mismo. Querían una gran nación. Y ese es el homenaje que tenemos que hacer a esos hombres hoy. Hacer una gran nación. Pasamos a Conina ahora. Voy a explicar un poco lo que hacemos para homenajear a estos hombres. La desnutrición infantil genera debilidad mental, la única que se puede prevenir, que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Nunca yo uso diapositivas que tengan texto, nunca, jamás. Pero en este caso concreto algunas diapositivas tienen texto porque hay cosas que quiero que las lean también y las escuchen. Miren eso. La República Argentina. Hace 20 años que digo lo mismo. Si hay algo que tengo yo como positivo, digamos, es la tenacidad con que hago las cosas. Soy un hombre tenaz, un perro de presa. Agarré este problema, lo entendí y no hablo de otra cosa, Hace 20 años. Meto la lapicera en ese techo de quincha y se me llena la mano de vinchucas. Rasco la pared con una virome y lleno medio frasco de dulce de vinchucas. Y después veo que se compran drogas para combatir el Chagas. Y me pregunto yo, médico del interior, ¿no será más fácil matar la vinchuca? Erradicar el rancho. Viajé a La Rioja por tierra hace 6 meses a abrir un centro Conin. Y vi los mismos ranchos que veía hace 47 años cuando empecé a viajar a Tucumán, donde me recibí de médico. En San Juan y en La Rioja. Nunca falta el que dice que eso es pintoresco. Yo no sé qué quiere decir pintoresco. Pero en mi casa mi abuela me enseñó que eso es vergonzoso, es indigno, es miserable y es inhumano. ¿No serán derechos humanos, pregunto yo, vivir como un ser humano? Dijeron también que atendía extranjeros. En realidad, estoy convencido que existe una sola raza, la raza de los hijos de Dios, y un solo color, el color de los hijos de Dios, y una sola lengua que es la que habla a la cabeza y al corazón sin ruido de palabras y que dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó, si no esto no camina.
Es cierto que el 38% de los padres son extranjeros, pero el 100% de los chicos son argentinos, y yo soy médico. A mí no me interesa si es de derecha, si es de izquierda, si es radical, si es peronista, si es judío o si es católico. Me interesa si me necesita o no me necesita, nada más. Ahí tenemos una lavandería, un gallinero lleno de vinchucas. Este perro, esta foto la quiero mucho, es un perro sarnoso, pulguiento, desnutrido, parasitado, triste, con la gacha y ciego de un ojo. No le falta nada al pichicho. Cada país tiene el libro que lo representa o el autor que lo representa. Los ingleses tienen a Shakespeare y son sutiles. Los españoles tienen a Cervantes y son soñadores. Los franceses tienen al Dante y son románticos. Los italianos tienen al Dante y son románticos. Los franceses a Víctor Hugo y son románticos. Nosotros tenemos el Martín Fierro, pero no el gaucho bueno, noble, perseguido magistralmente descrito por Hernández. El personaje que nos gusta habitualmente es el viejo Vizcacha. Y el viejo Vizcacha es un argentino tipo, la argentinidad al palo, como dice el Chiche Hedlund. La argentinidad al palo. Compré una lata de durazno al natural, la abrí. Hoy lo hablábamos con el doctor. Era así. Y parecía un quinoto. Todo. No, vamos, muchachos, es fantástico, lo engrupimos. Le vendimos un cargamento de carne a Rusia. Y cuando dieron vuelta el cargamento en el Sinfín para hacer hamburguesa, cayó un bloque de cemento, le rompió la máquina. Bueno, mala suerte, pero le dimos la carne y se la cobramos cara y era cemento. Es fantástico. Perdimos el mercado, no importa. Después de esta no hay otra. ¿Quién me quita lo bailado? ¿No lo hemos escuchado 1.000.000 de veces? ¿No lo hemos festejado 1.000.000 de veces a eso? ¿No lo celebramos a eso? ¿No decimos los chicos se fueron a Italia y se robaron la canilla del hotel? ¡Qué vivo los chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa imbecilidad? ¿Por qué festejamos eso? Roba pero hace. Mi mujer es prostituta, pero mire las camisas. Es un mambo extraño el que tenemos. Son cosas raras.